el trabajo, el taller. Así como el taller anterior fue en grupo, este también la idea es que lo hagan en grupo justamente para, o sea, ya tuvieron, digamos, la experiencia de generar un formulario, que yo imaginaba que la mayoría sabía, pero si no, ahora aprendieron. Y como eso es de libre acceso a Internet, me parecía un ejercicio que era bueno que lo hiciera cada uno. Pero ya haciendo ese ejercicio, la idea es que ustedes ahora apliquen un cuestionario que finalmente puedan analizarlo en grupo, ¿ya? Uno, porque justamente si es que lo ideal es que lo analicen en un programa estadístico y no todos pueden acceder a él porque, no sé, no todos lo pudieron bajar, etcétera. La idea es que lo puedan hacer en conjunto, ¿ya? Bueno, si hay alguien que ama su cuestionario y realmente no quiere compartirlo con nadie y está muy entusiasmado, puede hacerlo solo, pero pensaba que era mejor, y para no sobrecargarlos, de que pudieran compartir las tareas. Y entonces acá está el taller 2, construcción de un instrumento, donde obviamente basándose en lo que ya hicieron en la tarea de construcción del instrumento, ahora ustedes elijan. De hecho, yo me di cuenta que habían algunas o algunos que ocuparon o crearon un mismo instrumento. No, en ninguna parte se dijo que no se podía. ¿Ya? Entonces, la idea es que ahora lo apliquen y como le he dicho antes, ojalá lo puedan aplicar a unas 20 personas y entonces los análisis y todo el resto del trabajo lo hagan en grupo, ¿ya? En pareja, máximo 3, y ojalá me pudieran decir quiénes son los grupos en un correíto o ahora mismo. Y la idea entonces es que la parte 1 y 2 es más o menos la tarea que ya hicieron, ¿ya? Generar un cuestionario. La idea es que hagan como un reporte pequeño, puede ser este mismo Word, lo toman, le ponen su nombre y hacen las actividades que vienen. La primera es igual incluir una copia del cuestionario, eh, como para que yo me acuerde finalmente y vea finalmente si modificaron algunas de las cosas que les dijimos, o para revisarlo finalmente cómo está construido. El punto 3 es explicar el objetivo del cuestionario y qué representan cada una de sus partes, si es que tiene partes, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene una escala Likert, que a lo mejor tiene dos dimensiones, por ejemplo, hay uno de los cuestionarios que ustedes usaron que es de visión de ciencia y de enseñanza de la ciencia, entonces, que eso se diga en el objetivo y, no sé, pues en un párrafo, con eso basta. La pregunta que ya le hicieron, que yo por lo menos en general las vi que estaban bastante buenas. La parte más terrorífica que es definir operacionalmente la variable que finalmente uno hace un cuestionario porque quiere obtener o generar o estudiar una variable. Entonces que me digan finalmente cómo se está operacionalizando o cómo la van a operacionalizar. Y eso no es más que decir, profe, mi cuestionario tiene 20 preguntas y tiene dos escalas. Una que es de visión de ciencia, son 8 preguntas, y la otra son de visión de ciencia de la ciencia, son 12 preguntas. Y yo he decidido, o nosotros hemos decidido que el valor o, digamos, la medida de esta variable va a ser la suma de los, los diferentes ítems. Nicolás Astudillo. ¿Se fijan? Porque ustedes pueden elegir si es que quieren sumar o si es que quieren, por ejemplo, promediar. Hay algunos investigadores que la escala Likert las promedian. Entonces, si uno tiene 10 preguntas de escala Likert que van de 1 a 5, después los resultados de cada persona que contestó el cuestionario es 3,8, 4,2, 1,9, porque lo promedió. O otros investigadores lo suman. Entonces, si un cuestionario de 10 preguntas, de 1 a 5, va a ser un mínimo de 10 y un máximo de 50. Entonces van a haber personas que contestaron y va a tener valor 48, 31. ¿Se
fijan? Y eso es, cuando yo explico eso, es que estoy operacionalizando la variable. Y eso debería decirlo uno cuando, no sé, pues hace una tesis, un paper, una investigación, ¿ya? Para que uno pueda entender después lo que ustedes van a mostrar. Se supone que si le contestan el cuestionario, ojalá más de 10 personas, 15, 20 o 50, vamos a poder determinar el alfa de Cronbach. Estuvimos viendo, hoy día lo va a volver a mostrar la profesora Erika, la parte, digamos, con la fórmula del Excel, y si ustedes tienen el SPSS, yo les voy a mostrar cómo hacerlo en SPSS, ¿ya? Así que, check eso, alfa de Cronbach. Ahora, determinar la confiabilidad, aquí, si quieren, lo puedo explicitar, o sea, que hagan un comentario, si el alfa de Cronbach le da 0,6, o 0,8, o 0,7, está bueno, y el alfa de Cronbach les da 0,5, quiere decir que hay algo que no está muy bien, y entonces la idea es que ahí, yo creo que lo mejor sería que justamente la próxima semana, durante las clases de cátedra, yo pueda también trabajar con ustedes, voy a ver la posibilidad de repente, ahí durante la clase, ya sea, veo si podemos juntarnos en Zoom, que es el grupo, o acá mismo, no sé si se pueden hacer grupos. La otra vez parece que había visto que se pueden hacer grupos. ¿O no? Pizarra, no. Vieron una actividad de subtítulos. No parece que no se puede hacer. O por último, trabajar con ustedes para ir haciendo esto, ¿ya? Y las últimas dos cosas que tienen que ver con presentar los resultados. Si usted solamente quería ver la visión de ciencia de sus compañeros, bueno, puede presentar un histograma, por ejemplo, y mostrar cuál fue la distribución de la respuesta, y uno sabe que tal valor es visión de ciencia de cierto tipo, tal valor. Ahora, si usted quiso relacionar dos variables, va a tener a lo mejor un gráfico con dos barras, o un gráfico con gráficos de puntos. Y entonces el taller incluye un gráfico o tabla en que se presentan los resultados, y finalmente el taller incluye un párrafo donde se explican los resultados al analizar los gráficos. O sea, simplemente un párrafo explicativo de los resultados, ¿ya? Este trabajo es para 2 martes más, ¿ya? Y si tienen cualquier problema lo dejamos para ese miércoles, o incluso, la idea es que no me lo entreguen después cuando ya estén haciendo quali, pero la idea es que las últimas 2 clases, que son la próxima semana, lo dediquemos a que ustedes avancen en eso. Por eso la idea es que hoy día, sin falta, puedan como dejar listo el cuestionario, ¿ya? Para que lo apliquen, se lo manden a quienes vayan a contestarle, porque tengan todo el fin de semana, ojalá para que les contesten, ¿ya? Eso en cuanto al taller final, entonces, de la parte cuantitativa. ¿Alguna duda? Profe, y una Dígame. duda. El cuestionario puede ser uno nuevo, ¿verdad? Respecto al que mandamos en el aula ya. En el aula ya mandamos uno. Puede ser Sí, pues uno nuevo. claro, o sea, como yo les decía a los que llegaron al comienzo, la idea es que si lo hacen en grupo, decidan con cuál de los cuestionarios que ustedes justamente enviaron van a trabajar. Si quieren hacer uno nuevo, no hay problema. Lo único que justamente los que ustedes enviaron, nosotros ya los retroalimentamos. O sea, si tú quieres hacer uno nuevo, envíamelo, o envíame el link para que yo te haga sugerencias por si tuviera, no sé, pues, o sea, siempre la idea es que a uno lo que uno hace, sobre todo un cuestionario, una prueba, lo vea otra persona. Entonces, no Sí, hay problema de que ocupes otro nuevo, pero ojalá que te lo revise o la profe Erika, si es que lo tiene ahora ya listo, y se lo puede mostrar, o me lo manda a mí si es que ya sí. lo va a hacer. ¿Mm? Sí, es que era porque usted me había comentado de que tenía que escribir al público a quien iba dirigido y puse como alumnos de enseñanza media, entonces ahora no tengo cómo aplicar ese cuestionario a alumnos de enseñanza media. Entonces para modificar un poco eso y otras cosas. O hacer uno nuevo dependiendo con mi compañero o Ah, compañera.
No, claro, pero ahí podrías modificar la muestra nomás. Ah, ya. No, pero ahí ya sí se puede hacer uno. O sea, si puede, la idea es que hagan uno nuevo, o sea, la idea es que puedan aprovechar lo que ya avanzaron, po. Pero si Ya, sí, quieres hacer uno entiendo. nuevo, ojalá puedas hacerlo, no sé, pues de aquí el jueves, viernes, para que yo te lo pueda revisar y sepamos que está más o menos bien estructurado. Ya, ¿Ya? Eso, gracias. de nada. Ya, y entonces, si hay alguna otra duda, me dicen, y si no, ay, pues se fue la Allison, abandonó. La Allison era una de las que dijo que había bajado el programa. ¿Me pueden decir por el chat quién lo bajó para... em, ¿qué tal, Ana? ¿Le puedo decir Anita a Ana? ¿O es muy patudo? Martes 20. Eh, Puede ser máximo el miércoles 21. No hace ninguna diferencia. Yo con suerte voy a empezar a revisarlo el jueves 22. Así que puede ser para el miércoles 21, que ya a esa semana, claro, esa semana ya empieza lo quali, por lo tanto no sé si habrá taller con algo introductorio o si ni siquiera va a haber taller, pero puede ser para el... Es que me suena así como muy serio decir Ana. Y como es cortito. Eso, así que puede ser para el miércoles. Hugo, usted tiene el... Yo pude bajarlo, la Catalina. Tengo que instalarlo, sí. Ah, ya. Entonces, ya, o sea, pero la idea es que esté operativo, no solamente bajarlo, o sea, que ya pueden ocuparlo. Eh, entonces, les cuento que yo les mandé un aviso donde iba una base de datos. Y además está esa base de datos en el aula. Entonces, si pueden abrirla, podríamos comenzar a trabajar en justamente analizar datos. ¿Ya? Eh, Todo va a depender entonces de cuántos estemos con eh, con el programa. Con el programa, con el programa. Ya, miren, yo les voy a mostrar entonces más o menos lo que tenemos que hacer o lo que es ideal que hagamos, ya sea en Excel o en SPSS. ¿Ya? Eso. Eh, Voy a dejar de compartir entonces el taller. Entonces, el taller eh, ya está en el aula y lo que tengo aquí son los datos. Ah, ya. Ah, les voy a mostrar los datos. Los datos, eh, para que sepan qué datos hay. ¿Se ven los datos? Ya. En este Excel, eh, yo les incorporé 3 bases de datos. ¿Qué dijo antes? Sí, po. Sí, usted estaba aquí y después se fue, se le cayó. Estuve conversando sobre el taller, po, el taller 2 final. Eh, ¿Qué parte no escuchó, Bianca? ¿No sabe de nada del taller? Cosas importantes del taller. Está en el aula, así que ahí lo puede leer y ver qué son las cosas que hay que hacer. 2, es en grupo o en pareja o de a 3 máximo. No de 8, de 2 o 3. Y la idea es que vayamos trabajando, o sea, la idea es que ojalá hoy día tengan listo el
cuestionario en su formulario para que lo apliquen, para que se lo manden a quien sea su muestra tentativa, ¿ya? Y así a lo mejor jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, de aquí al martes ustedes puedan tener datos. Si ustedes tienen sus propios datos, es muchísimo más entretenido hacer cualquier cosa estadística o de análisis, ¿ya? A todos debería gustarle analizar datos como científicos o profesores de ciencia, ¿ya? Entonces, en este, si tiene alguna otra duda me dice Bianca. En este Excel entonces tengo 3 hojas. Uno que dice mate, que son los datos del mate, del cuestionario sobre aceptación de evolución, que yo le apliqué alguna vez a algunos estudiantes y que con esta, seguramente la profesora Erika se los va a mostrar hoy día también. Entonces tengo 20 estudiantes, tengo cada una de sus respuestas en cada una de las preguntas y tengo la suma, ¿ven? Entonces, esto es lo que yo les digo de que uno así operacionaliza la variable. Yo digo que la operacionalización de la variable aceptación, en este caso, yo la hago a través de la suma de los valores de la respuesta de cada una de las preguntas. Yo también podría haberla operacionalizado en vez de con la suma, con el promedio. E incluso la puedo hacer así, pero después generar una categorías, es decir, de 0 a 50 es que no acepta, de 50 a 65 es que acepta poco y así. Y eso después eso lo tengo que decir en mi metodología. Y tenemos el dato de género, quiénes eran niños y quién eran niñas, ¿ya? En esta segunda hoja está la altura de ustedes, que estuvimos trabajando ayer, ¿ya? Bueno, yo estoy también ahí metido. Si hay alguien aquí que no esté, lo podemos incluir. ¿Hay alguien que esté hoy que no hayamos puesto su altura? ¿O alguien que se la pusimos así como al ojo y quiera revisarla? Bueno. Bueno, este es otra base de datos más cortita porque finalmente el dato es directo, ¿cierto? Yo no tengo que encuestar a alguien ni hacerle muchas preguntas para tener el valor de la variable altura, sino que simplemente medir o preguntar, ¿ya? Entonces no tengo este grupo de datos que son justamente la respuesta a cada pregunta, no lo tengo, es como que tuviera solamente esta columna, ¿eh? Entonces aquí tenemos esta columna de altura y la misma columna de género, ¿ya? Y les incluí también esta base de datos maravillosa de uno de los, bueno, claro, claro, 2 de los cursos, ¿se acuerdan que yo en algún momento hace un par de clases atrás o 3 clases atrás, les conté sobre un instrumento que generamos con la investigadora Claudia Vergara sobre las preconcepciones de geociencia. Entonces, estos son datos de la aplicación de este cuestionario. Y tiene una cosa interesante este cuestionario porque es de preguntas abiertas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue generar rúbricas para poder finalmente ponerle un valor a la respuesta de los niños. Entonces, aquí tiene un código porque, bueno, eran muchos cursos. Colegio, también veo una columna con el colegio, porque eran diferentes colegios, en este caso el colegio 4. Curso, justamente del colegio 4 habían 2 cursos, entonces 1 y 2, séptimo A y séptimo B. Y género, nuevamente, y la respuesta de cada una de las preguntas, ¿ven? Pregunta 1 a la pregunta 9. Y también está la suma total de los valores. Y acá nuevamente, valor 0 es que no contestó algo errado. Valor 1, 2, 3 y 4 van a ser mejores respuestas más cercanas a los científicos. Entonces ahí, nuevamente, niños y niñas, séptimo A, séptimo B, ¿ya? Eso. Entonces ahí tenemos estas 3 bases de datos
de las cuales entonces podemos hacer uso y podemos, por así decirlo, practicar nuestros análisis, ¿ya? Entonces, de este mate ustedes ya tienen, o ya les mostré, no lo tienen, pero ya les mostré cómo se podría sacar el alfa de Cronbach sin tener, digamos, el SPSS, sino que a través de la fórmula, ¿ya? Y esa fórmula quedó en la presentación. Lo que podríamos hacer ahora es, ya sea con este o con este de geociencia, o claro, con cualquiera de estos dos, podríamos ver la forma de sacar el alfa de Cronbach en el computador y en el programa SPSS, ¿ya? Sería una cosa. Lo otro sería que, profe, me acabo de medir. ¿En serio? Camila Lobos ha crecido de un día para otro. Impresionante. Camila Lobos. Acá está. Nada es imposible. 1,65. Ya. 1,65. Se fueron a medir. Ya, po. Ya. Daniel no ha cambiado. Está bien. 1,79. No llegó al 1,80 m, Daniel. Lástima. Ya. Ya, pues. Lo que yo tenía, lo que tengo en mente que revisemos en términos conceptuales es el análisis de confiabilidad, el análisis de los datos en términos de normalidad y de sus varianzas, la normalidad, varianza, y bueno, quiero centrar en solo dos tipos de análisis estadísticos inferenciales o que uno pone a prueba de hipótesis, que sería de correlación y de comparación de grupos con el TED Students. Entonces, viendo que nos quedan 45 minutos, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Sí, hasta la 1:30. Y viendo que hay una diversidad de contextos, les pregunto, ¿qué prefieren? Podemos ver hoy día ciertos temas conceptuales y tratar de aplicarlos en términos de ya sea el Excel o el SPSS. Y entonces hoy día vemos un tema, el martes vemos otro tema, el miércoles vemos otro tema. O podemos ver en términos conceptuales hoy día todos, que es más fome, pero el martes y el miércoles nos centramos en aplicar esos temas, y ojalá con sus datos. Claro, digamos, lo fome es que uno lo hace más conceptual hoy día, pero lo fome es que si lo hacemos así, aplicando y ocupando los programas, van a haber algunos que no lo van a hacer. Entonces, díganme ustedes qué prefieren, porque normalmente, yo voy haciéndolo justamente, reviso el tema conceptual y hacemos ahí mismo en la sala de computadores el análisis con los datos, así como podríamos hacerlo ahora. Eso. ¿Qué prefieren? Levante la mano el que tiene el SPSS. Eso, pues, no sé qué prefieren. Si vemos conceptualmente lo de la varianza, lo de la normalidad, de la correlación y lo otro,
la próxima semana solo hacemos análisis, o si ahora tratamos de hacer algunos análisis en relación a uno solo de esos conceptos. No, pues Cristóbal no puede votar nulo. Tiene que aprobar o rechazar la propuesta. O aprobar una o aprobar la otra. O aprobar una y rechazar la otra. Catalina prefiere ver conceptual. Ya. Yo no descargué el programa, así que lo que decía mi compañero. Escucha, la Catalina no ha podido, claro. Pero igual tengo otros programas estadísticos. Tengo el quiz, así que el profe de bioestadística los va a enseñar a usar, a sacar lo mismo como varianza y esas cosas este jueves. Así que ahí puedo aprender a usarlo bien. Ya. Bueno. Bueno, Daniel, Catalina dicen conceptual. Una de las cosas básicas, pero que hay que aprender, es cómo uno exporta los datos, ¿ya? Si es que simplemente uno puede en el programa abrir un archivo, o si uno tiene que copiar los datos y pegarlos en el programa, ¿ya? Como para Catalina, si va a ocupar otro programa, que vea entonces cómo, lo primero es cómo se exportan o cómo se bajan esos datos en ese programa. Generalmente uno igual puede copiar y pegar, pero también hay que saber cómo hacerlo. Y generalmente uno copia y pega solo los datos, no o sea, en algunas otras, o sea, dependiendo cómo uno lo haga, también podría hacerlo con los títulos, pero en general es más fácil copiar solo los datos, y por lo menos si lo hago yo en el SPSS, copio los datos y después les pongo los nombres de las variables en el mismo programa. Ya. Ya, pues. Bueno, veámoslo conceptualmente y veámoslo todo hoy día, y entonces sí, la próxima semana, si ustedes tienen datos, tratemos de hacer grupos. Les voy a mandar una invitación por Zoom, y así hacemos grupo, y así me voy por un grupo, por otro grupo, o bueno, si no se pueden acceder así, igual podemos hacerlo por Meet, y cada uno tiene un turno, o vamos analizando sus propios datos. O yo voy guiando cómo hacer los análisis y ustedes lo van haciendo. Eso. Ya, entonces, veamos en términos conceptuales principalmente el tema de los datos y los análisis que uno puede hacer con ellos. ¿Ya? Ahí lo están viendo. Ya, entonces, a pedido del público. Yo ya les comentaba ayer entonces, y ustedes ya saben más o menos un poquito, la estadística, uno puede reconocer que existe una estadística descriptiva que nos sirve para caracterizar nuestra variable, y otra estadística más bien inferencial que nos sirve para poner a prueba hipótesis, o para determinar si es que justamente nuestros grupos provienen de un mismo grupo o población, o para ver finalmente si nuestros modelos estadísticos me explican lo que estamos viendo en la realidad, ¿ya? Eso, entonces la estadística inferencial es la que principalmente nos sirve para poner a prueba nuestras hipótesis. Y en general uno puede como entender digamos, el proceso de cualquier test estadístico en que se comparan dos varianzas. Ustedes ya saben más o menos, la varianza es un poco la variación, la dispersión que existe en mis datos. Entonces, un test estadístico en general tiene arriba la varianza explicada por ese modelo estadístico, y abajo o dividido por la varianza que no es explicada por el modelo. En general, esa es más o menos la lógica de los test student, el chi cuadrado, la ANOVA,
todos los típicos test estadísticos, ¿ya? Pero antes de cualquier cosa que uno quiera hacer, cualquier test estadístico, uno debería revisar estas 3 cosas de sus datos. Y esto es algo crucial. Pongan mucha atención ahora. Se van a dar cuenta de algo muy terrible, pero bueno, así es la vida. Hay 3 supuestos, y aquí me sirve mucho para que ustedes entiendan la diferencia entre supuesto e hipótesis. Hay 3 supuestos que uno debe cumplir para aplicar diferentes tipos de análisis estadístico, principalmente los que se llaman paramétricos. Y son estas 3 características de tus datos. Tienen que estar normalmente distribuidos, tienen que ser de varianzas homogéneas, y eso entonces tiene sentido principalmente si estás comparando 2 grupos, y tienen que ser datos independientes. Y esta primera parte yo les voy a contar algo, pero que no se lo cuenten a nadie. Los datos, por ejemplo, cuando ustedes sean profesores, o si ya tienen alguna experiencia enseñando, y hagan una prueba, y tienen los datos de esos resultados de esa prueba, como yo voy a tener la próxima semana también los datos de la prueba de ustedes, y yo le hago un análisis estadístico a esos datos para ver, por ejemplo, si el promedio que sacaron ustedes es estadísticamente significativo en términos de que fuera mayor o menor del curso del año pasado, por ejemplo. Yo quiero saber si a ustedes les fue mejor que a los chiquillos de la generación anterior, por ejemplo. Si yo quiero hacer un análisis estadístico, la estadística asume que sus datos son independientes. Y en este caso, cada una de las notas de ustedes es un dato. Entonces, la pregunta del millón, que los pregunto a ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que la nota que refleja, digamos, lo que hicieron en la prueba es independiente una de otra? ¿Cada una de sus notas son independientes? Cuéntenme, ¿qué creen ustedes? La nota de Cristóbal, ¿es independiente de la nota de Bianca? La de Catalina, ¿es independiente de la nota de Daniel? La de Eileen, ¿es independiente de la nota de Javiera? ¿Qué creen? ¿Que sí? ¿Tú crees que sí? ¿Y por qué crees que sí? Porque las pruebas son individuales. Ya. Bueno, la prueba sí es individual. Pero, ¿qué mide la prueba? Ojalá. ¿Cuál es la idea? ¿Qué supone que está midiendo? Conocimientos. Ya. Y la generación de esos conocimientos o el apropiamiento de esos conocimientos. Bianca dice, no, ahora puede ser dependiente. Claro, hay ciertos investigadores de educación que dicen que lamentablemente o afortunadamente los datos que uno saca, por ejemplo, de una prueba o de cualquier tipo de test en una sala de clases no son independientes. Porque justamente en esa sala de clase hay interacciones y a lo mejor Christopher estudió con Bianca o Camila estudió con Ana
y las cosas que lograron juntas finalmente se reflejan en la prueba. Entonces, en rigor hay cierta interdependencia entre esas notas. ¿Profe? Sí. Pero en el caso que una prueba sería independiente, tendría que hacer pruebas quizás de cursos paralelos que no se conocen, la misma prueba. Claro, pero eso ya es la independencia entre dos grupos. Generalmente uno, esto lo que están ahí, esas tres cosas, uno lo ve por grupo. Bueno, la homogeneidad en realidad las compara una homogeneidad con la otra. Pero incluso también viene esa duda de cuando uno hace una comparación de dos cursos, ¿qué tan independientes son esos dos cursos? Porque los niños juegan en el recreo, y puede que, no sé, pues son amigos, o uno le dice al otro, oye, no sé, la clase de la profe estuvo súper buena, y va con otra disposición. Entonces, en general, aquellos que son más como estrictos, dicen que uno no podría nunca hacer estudios cuantitativos y aplicar estadística pensando que los datos son independientes. Sí, porque ¿en qué caso va a ser independiente? Si yo como profesora voy a estar en un curso donde hay interacciones y si voy, no sé, a otro curso también van a haber interacción entre los niños. Tendría que ser colegios diferentes. Y ni siquiera ahí porque quizá hay niños que se conocen y puedan estudiar juntos. Claro. Claro, yo me imagino que si yo le hago una prueba a ustedes cuando entran a la universidad, por ejemplo, ese pretest podría ser independiente y aplicarle estadísticas sin problema porque están entrando, en general no se conocen, aunque igual también puede entrar alguno que ya se conozca de antes. Pero bueno, es solo para decirles que en general uno no repara mucho en esto porque uno asume que son independientes, ¿ya? Y cuesta poder cerciorarse de eso. Estas otras dos cosas sí nos cercioramos de eso, ¿ya? En general. Entonces, lo primero es ver si son normales los datos y luego ver si tienen varianzas homogéneas, que quiere decir que son varianzas más o menos similares entre grupos, ¿ya? Entonces, justamente en el SPSS uno puede hacer un test y yo se los voy a mostrar cómo hacerlo, el test para ver la normalidad de tus datos. Y ojo, esos datos, esa normalidad de esos datos es del dato final de la variable. Entonces ahí tú vas a trabajar principalmente con la columna final, con la suma o con el promedio de la respuesta de todas las preguntas del cuestionario, ¿ya? Nos va a meter todos los datos así como para sacar el alfa de Cronbach. Entonces, solo con esa columna de 20 datos, uno ve, justamente hace lo que ustedes hicieron hace un par de semanas atrás a lo mejor, que es hacer un histograma. Y ese histograma es finalmente la distribución de tu variable. Y en general, uno espera que si hay tantos datos antes o después, en general, del eje de simetría, y en una curva de datos normales perfecta, la media, la moda y la mediana son la misma, que es una cosa maravillosa. La media, la moda y la mediana son la misma. Si tus datos se distribuyen más o menos de esta forma, uno entonces está claro de que tiene una distribución normal. Entonces, muchos de los test estadísticos asumen o viven en un mundo donde las distribuciones de datos son normales, ¿ya? Y si no pasa eso, uno tiene que hacer otro tipo de análisis estadístico, que los investigadores son muy inteligentes y han desarrollado otros test, ¿ya? Y entonces, en general, una primera cosa es ver finalmente si tus datos están así, rodeando el eje de simetría, o si están corridos hacia un lado, si están más para el lado derecho o más para el lado izquierdo. Dígame. Profe, me perdí. Esto es para ver el tema de confiabilidad de mis datos. No, la confiabilidad ya la conversamos y hoy día la van a ver con la profe Erika, pero la confiabilidad tú la sacas con todas las respuestas de tu cuestionario. Esto es para ver si finalmente la variable final, o sea, los valores, en este caso, totales de tu cuestionario, son normales o no.
Porque ¿Y eso? dependiendo de eso es el como análisis estadístico que tú tienes que aplicarle. Ya. ¿Ya? No sé si ustedes ya conocen alguno o han escuchado, por ejemplo, el TED Students o la ANOVA o ANDEVA, análisis de varianza, pero hay otros que se llaman, no sé, el Kruskal-Wallis o el Kolmorov-Smirnov, y dependiendo de cómo son tus datos, tú aplicas uno o el otro. O tú aplicas unos que se llaman paramétricos, tienen el supuesto de que tus datos son distribuidos normalmente, o aplicas unos que se llaman no paramétricos, que no tienen ese supuesto, ¿ya? Porque yo voy hacia los análisis que me van a permitir ahora poner a prueba hipótesis, ¿ya? Ya pasamos la parte como descriptiva, que la próxima vez podemos... Bueno, ayer vimos la estadística descriptiva es mostrar la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo, el rango. Cuando yo doy todo eso de mis datos, estoy describiéndolo estadísticamente a través de estadística descriptiva. ¿Ya? Ya, o sea, por ejemplo, si dentro de mi investigación existe con mi dato una curva simétrica, a través de esto yo puedo ver si mi variable es así, o sea, si mi hipótesis está correcta o no. Todavía no. Lo Ay, que tú puedes saber es si tus datos son normales, si se distribuyen más o menos así. Entonces tú puedes hacer, por ejemplo, no sé, una correlación de Pearson, que se llama. Entonces, ocupar un test estadístico de correlación de Pearson. Si tus datos no son normales, no están distribuidos normalmente, no puedes hacer esa correlación, sino que tienes que hacer otro tipo de correlación. ¿Se entiende? Todavía no se entiende. sí, algo ¿Sí? así. Es solamente como analizar la calidad de tus datos para ver qué test estadísticos son los que tú tienes que aplicar. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que si uno justamente no tiene ni un programa estadístico y no puede aplicar el test de normalidad, yo lo que le estoy mostrando es que tú podrías hacer tu propio histograma y mirar si tu curva de datos está corrido hacia la derecha, o si está corrido hacia la izquierda, o si está más o menos centrada. ¿Ya? Por ejemplo, en esta, generalmente uno podría pensar que tiene esta distribución en un pretest. Antes de que empecemos el curso de metodología y yo le hago una prueba de metodología, yo pensaría que puede que así sea su distribución o incluso como esta, en términos de nota. Si la nota va de 1 a 7 y ustedes no saben nada de metodología, la mayoría de las notas van a ser bajo 4, ¿ya? A lo mejor cuando vayamos en la mitad del curso y le hago la misma prueba, ustedes ya van a ver algunos que van a haber aprendido ciertas cosas, hay otros que no, y entonces vamos a tener una curva así de sus notas. Y en el mejor de los casos, cuando termine este curso y yo le haga a lo mejor un test final, yo esperaría que la curva de datos de notas estuvieran corridas hacia la derecha. Uno siempre como profesor debería esperar o anhelar de que su curva no sea normal, su curva de notas no sea normal, sino que esté sesgada hacia una simetría negativa, ¿ven? Hacia las buenas notas. Eso es lo que uno espera. No, uno espera ser mejor que la distribución normal. ¿Ya? Y entonces, cuando uno está en este eje, uno dice que el sesgo o el skewness es 0. ¿Ya? Y lo mismo cuando uno analiza la curva de acuerdo a si es muy flaquita, se llama leptocúrtica, o si es muy así como plana, se llama platicúrtica. Cuando es más o menos normal, le llamamos mesocúrtica y también tiene valores cercanos a 0. ¿Ya? Mesocúrtica, valores cercanos a 0. Entonces, la primera cosa que uno podría hacer es, cuando tengan sus datos, es hacer el histograma.
obviamente uno en el programa estadístico también puede hacer un histograma y te saca finalmente si tu curva es más chata o si está corrida hacia alguno de los dos lados, ¿ya? Claro, en esta tabla que es del paper que ustedes tuvieron que analizar para la prueba, por ejemplo, en esta tabla hay justamente ese tipo de medidas, ¿ven? Acá donde dice la escala y subescala de actitudes, acá están las subescalas, puntaje total de la escala y están las diferentes subescalas. Aquí está la media de esa escala, aquí está la desviación estándar, aquí está la asimetría y aquí está la kurtosis. ¿Ya? Entonces, ahora ya saben qué es lo que era eso. La asimetría justamente nos cuenta si está más para uno u otro lado. La asimetría es lo que les explicaba acá. Esta es la asimetría, esta es simétrica y este está asimétrico. Y entonces uno de inmediato podría sospechar de que los datos de esa subescala parece que son más o menos normales, porque la asimetría es menos 0,03, o sea, muy cercano a 0, diferente a este que ya es menos 0,65, ¿ya? O peor aún si es menos 1, ¿ya? Cuando se acercan a 0, tanto la asimetría como la kurtosis, es probable que la distribución de esos datos sea normal, ¿ya? Entonces, estas son dos medidas que a veces uno las muestra o las pone en unas tablas como para decir cómo más o menos son los datos. Acá es bien difícil que sean normales porque son como... No, bueno, puede ser, ¿ya? Entonces, eso es una forma de mostrar de que tus datos son más o menos normales, ¿ya? Y la otra cosa es que uno asume de que la varianza o la variación de tus datos es más o menos igual en los diferentes grupos que yo estoy como estudiando, ¿ya? Y que no hay una tendencia a que los datos se dispersen mucho en otros datos, ¿ya? Entonces, generalmente es la homogeneidad de varianza, uno la calcula cuando tiene dos grupos o más grupos. Y uno dice, bueno, si mis grupos no tienen varianzas homogéneas, entonces no puedo hacer ciertos análisis estadísticos, ¿ya? Como para que, solo para tener una referencia y para que sepamos de qué estamos hablando, estas dos características, tanto la normalidad de los datos, o sea que su distribución sea más o menos así como una curva simétrica, y la variación que hay dentro de ellos, tanto, no sé, el curso del séptimo A con el séptimo B, o dos variables que yo estoy comparando, si mis datos cumplen las dos cosas, yo puedo hacer cualquiera de estos análisis paramétricos, ¿ya? Le voy a poner otro color aquí. Paramétricos, o sea, puedo hacer TD Students, análisis de varianza, correlaciones de Pearson. Si mis datos no son normales o no tienen una varianza similar o homogénea entre los diferentes grupos, tengo que hacer este tipo de análisis, ¿ya? Y aquí están, por así decirlo, los objetivos o para qué yo hago el análisis, ¿ya? Si yo quiero hacer una correlación y ver si la visión de ciencia se correlaciona con la visión de enseñanza de la ciencia en el grupo que yo estoy estudiando, yo quiero ver si hay relación entre esas dos variables, tengo que hacer un análisis de correlación. Y antes de hacer el análisis, tengo que analizar mis datos y ver si son normales y si son homogéneos en términos de varianza, si tengo más de un grupo. Entonces tengo que hacer un análisis de Pearson, si es que son normales, y tengo que hacer un análisis de Spearman, si es que no son normales, si son anormales. Y así hay como diferentes opciones. Si uno quiere comparar dos grupos
lo más fácil es hacer un test de students, pero si mis datos no cumplen con la normalidad y la homogeneidad de varianza, tengo que hacer un test que se llama Mann-Whitney. Generalmente tiene el nombre de los cabezones que inventaron estos análisis alternativos. Wilcoxon, Mann-Whitney inventaron estos análisis alternativos a estos otros paramétricos. ¿Ya? Eso. Teniendo claro entonces que nosotros podemos hacer estos diferentes análisis. Uy, se quedó pegado. Me gustaría que viéramos entonces conceptualmente, y obviamente lo podemos revisar en la próxima semana, pero conceptualmente qué es lo que es una correlación y qué es lo que es un análisis de dos grupos, ¿ya? La correlación es pensar justamente cómo dos variables cambian o varían juntas, ¿ya? Eso es lo que dice aquí la idea intuitiva. Dos variables están correlacionadas y tienden a ir juntas. Ejemplo, el ejemplo más en boga es COVID. COVID, en general, hay correlación entre el número de contagiados y el número de muertos. Por eso uno se preocupa de que no hayan tantos contagiados. Es solo eso. Ahora, entiendo que ha ido disminuyendo la letalidad, pero este gráfico yo lo hice en algún momento con los datos de Chile, cuando teníamos poquitos contagiados, no sé, era como fines de marzo, imagínense, teníamos 8.000 contagiados, pero hay una tendencia a que mientras más contagiados, más muertos. Imagínense, no teníamos ni 100 muertos en esa época. Y este es, no, este no es, ay, ¿por qué iba así? Ya estamos. Ya bueno. No es una R mayúscula o un cuadrado, sino que es una R minúscula el signo de correlación. Pero la correlación va entre -1 y 1, siendo 1 correlación perfecta, y este es 0,96 en realidad, porque es la raíz cuadrada de este. Hay una correlación muy alta. Y quiere decir que entonces que aumenta, en la medida que aumenta una, aumenta la otra. Esta otra también muestra una correlación. Si ustedes se fijan, a medida que aumenta esta variable, también aumenta esta otra. Pero, como les he dicho en algún momento, que haya correlación no quiere decir que una explique la otra. Aquí en este caso tenemos digamos, el GDP, que es como el ingreso per cápita, el ingreso, digamos, bruto del país, y vemos que a mayor ingreso del país, también es mayor el número de confirmados de casos de COVID por millón de habitantes. Entonces, mientras más dinero tiene el país, mayor era los números de contagiados en un momento de la pandemia que era más o menos también como abril, ¿ya? ¿Por qué será eso? O sea, no quiere decir que tú porque tengas dinero te contagias de COVID, sino que hay otras variables entre medio, ¿sí? Porque puede tener el privilegio de poder ir a un centro asistencial y pagar, a diferencia de donde en países que no reciben tanto dinero y la salud puede ser mucho más escasa. O sea, yo lo veo. Y entonces lo que hay es que no es que no hayan, sino que no están confirmados, no están registrados, dices tú. Claro que no están registrados porque quizás los países que tienen menos per cápita no tienen los suficientes implementos como para hacer un PCR y ver cuántos contagiados. Ya, Pues, sí, eso podría ser. ¿Hay alguna otra hipótesis alternativa? ¿Qué otra hipótesis podría ser? Que de hecho acá en Chile se notó mucho. ¿Quiénes fueron los que primero se contagiaron? Los de clase alta. ¿Mm? Los que primero se contagiaron fueron los de clase alta. Ya, eso nos dice un poco este per cápita, pero ¿y por qué se contagiaron ellos, po? ¿Por qué se contagiaron ellos? Si aquí en Chile no había. por los viajes. Ah, sí, pues.
Entonces también otra hipótesis es que justamente los países con per cápita más altos también son, muchas veces son los que o reciben mayor cantidad de turistas o su población también hace más turismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la esencia de una correlación, que te dice que una variable aumenta, por ejemplo, igual que aumenta la otra, pero no necesariamente esta explica a esa otra, sino que hay como variables entre medio que la están explicando, ¿ya? Por eso, esa es la diferencia entre un estudio correlacional con uno que es explicativo. Acá tenemos un artículo también que salió el año pasado, o hace un tiempo, donde también compara cosas que no necesariamente una explica a la otra, pero parece que varían juntas, ¿ya? Acá tenemos el coeficiente de correlación, que yo les decía que iba de entre -1 y 1, de cada test de prueba de selección universitaria, ¿ya? Y cómo este se relaciona con las notas de enseñanza media, según la rama de enseñanza y dependencia administrativa, ¿ya? Entonces, claro, coeficiente de correlación de cada test de prueba de selección. De cada test de la prueba de selección con las notas de enseñanza media, claro. Entonces, las notas de enseñanza media, justo acá no están, pero las notas de enseñanza media con la prueba de lenguaje tienen un 0,41, con la prueba de matemática tiene un 0,49, con la de ciencia tiene un 0,38. Profe, estos números, Dígame. disculpe, son como el coeficiente de correlación que pueden tener como Exacto. notas PSU. Ya. Sí. Lo que pasa es que no sé por qué se me pegó el PPT, pero claro, más adelante yo les explicaba, o le puedo explicar si tengo tiempo, pero creo que ya no. Le explico después. El índice se saca, se obtiene y va entre -1, que significaría una correlación negativa, que significaría que es al revés, que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces la línea es como para el otro lado, o la tendencia. Y entonces acá lo interesante de ver esto, pónganse en ciencias, por ejemplo. ¿Cómo se correlaciona las notas de enseñanza media con cómo te va en ciencia, en la PSU? Pero dependiendo de si tú estudiaste en un colegio municipal, particular subvencionado o particular pagado. ¿Ven? Entonces, entre tu nota de particular pagado y tu nota de ciencia, hay un 0,78 de correlación. O sea, entre 0 y 1, o entre -1 y 1, está mucho más cerca de 1, o sea, de ser una correlación positiva, significativa, que 0,59 o 0,38. ¿Ya? O sea, esto quiere decir que si tú eres un estudiante de colegio municipal, tu nota, si aumenta tu nota, no necesariamente aumenta tu PSU de ciencia. Mientras que si estás en un particular pagado, si aumenta tu nota, probablemente también va a estar más alta tu desempeño en la prueba de ciencia. ¿Ya? Y eso Profe, es muy triste. ¿Sí? ahí cómo va cambiando la correlación, Mm. puede influir en la cantidad de personas, porque ese N que hay ahí es la cantidad de personas, ¿o no? Claro, o sea, no, yo creo que ni siquiera es cantidad de personas, yo creo que son número de establecimientos. Número de establecimientos que finalmente están en el estudio, de los cuales se sacó el dato. Profe, pero por ejemplo Dígame. acá no sería como un tema explicativo, porque en realidad pueden existir muchas variables entre medio que tengan que ver con esto, ¿no? O sea, por eso no es explicativo, sino que es correlacional, porque yo no sé exactamente qué es lo que hace del particular pagado que tenga una mejor correlación, la nota del particular pagado tenga una mejor correlación con la PSU. Yo personalmente no creo que sean mejores
los particulares pagados en términos de enseñanza, por ejemplo, Mm. sino que es probable que sean mejores en términos de capital cultural de los padres. O sea, hay no sé cuántas variables que pueden estar por ahí que finalmente como que se expresan en que aquí haya una correlación entre la nota de colegio particular pagado y como el valor de tu puntaje de PSU Ciencia. Ya, pero por ejemplo, es que me perdí, disculpe. El No te tema de preocupes. COVID, muerte, sería explicativo y correlacional. Pucha, es que en realidad estoy mostrando correlaciones entre variables, no necesariamente explicativas, porque finalmente también hay una relación entre el número de contagiados y el número de muertos, pero no es que el número de contagiados per se sea la causa de los muertos, sino que el número de contagiados a lo mejor tiene que ver con cuánto se colapsa el sistema y finalmente cuántos mueren. O puede que el número de contagiados tenga que ver con la probabilidad de que hayan algunos que son más susceptibles o que son más viejos, etc. Entonces no es la variable en sí que explique la otra variable, pero están correlacionadas de forma muy clara o muy alta, porque hay cosas que las unen, pero que son otras variables. Ya, gracias. ¿Y esto se ve con el tema de los programas, por ejemplo, que mencionó antes, los test de Pearson y eso? ¿O nada que ver? Exacto, sí. Ah, ya, Mira, ya. Mira, dejemos de, solo para terminar, a ver, geociencia. No, a ver, la altura y el mate, también lo tengo así. Claro, no tengo aquí una que sea como para hacer una correlación. No me he fijado en eso. Pero, claro, uno cuando... claro, no, justo no tengo datos como para correlacionar unos con otros, pero ustedes van a obtener, por ejemplo, cuando a una misma persona le apliquen el cuestionario de visión de ciencia y que tiene también preguntas sobre visión de enseñanza de la ciencia, ahí si ustedes van a separar esas preguntas, no sé, 8 y 8 o 10 y 10, el valor que les dé de una persona sobre su visión de ciencia, ahí van a ver si es que se correlaciona con su visión de enseñanza de la ciencia. Y si lo tienen aquí, entonces van a tener dos columnas, y esas dos columnas, pero lo podemos hacer aquí solamente para que vean justamente, no sé si estoy compartiendo. Estoy compartiendo el Excel, ¿o no? No, profe. No, profe. Ahora se los voy a compartir. Si tenemos justamente dos variables, como estas dos que están aquí, estos son los valores del mate, y si lo repito, obviamente va a ser la correlación perfecta. ¿Cuánto debería ser esa correlación? ¿Uno? ¿Ah? Debería ser uno la correlación. 1, claro, debería ser 1, ¿ven? Y así queda el gráfico si yo pongo el mismo valor, o sea, lo que sacó una persona dos veces, ¿cierto? Entonces, aquella persona que sacó 52, acá también tiene 52. Entonces, así se ve el gráfico de una variable que está totalmente correlacionada con la otra, ¿ya? Y entonces, si yo tomo estas dos columnas y las pego en el SPSS, voy a poder sacar el índice de correlación.
SPSS. Eso. Bueno, eso en términos conceptuales solo me faltaría revisar lo de la comparación entre grupos, pero eso lo podemos hacer en algún momento de la próxima semana, cualquiera de las dos clases. Y ahora solamente les quería mostrar, ahí se ve el SPSS, ¿o no? Ahí, ¿lo están viendo? Sí, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Ya, ahí está el SPSS y aquí está los datos que recién pusimos, y ahora si yo le cambio aquí un poco para que nos dé lo mismo, cambio algunas cosas, imagínense que tengan, no sé, dos pruebas, justamente la prueba de matemática y la prueba de ciencia, de la PCU. Entonces uno se va a analizar correlaciones bivariadas, porque entre dos, y entonces uno pone las dos variables ahí, y entonces acá te dice cuál tú quieres sacar. Si mis datos son normales, distribuidos normalmente, puedo sacar la de Pearson. Si no están así, tengo que sacar la de Spearman. Como no he hecho todavía ese análisis, le pongo que me dé las dos. Entonces yo le pongo a aceptar, y no sé si ustedes ven el output. Seguramente no lo ven. ¿O sí? ¿No ven el resultado, no? ¿O sí lo ven? Porque seguramente es otro. ¿Ven el resultado o siguen viendo los datos? A ver los datos, Los profe. datos nomás. Ven los datos, claro, porque es otra ventana que se abre con los resultados. Aquí está la ventana de resultados, ¿ven? Y ahí están los resultados. Para que ahí vea Catalina el índice, ¿ven? Entonces, ahí está el índice. Correlación de Pearson dio 0,95, o sea, casi 1, porque yo le cambié un par de datos. Y la correlación de Spearman da 0,89, o sea, un poco menos. ¿Ven? Entonces, ahí, así es como uno hace los análisis estadísticos para su tesis, para un paper. Y a uno a veces le rechazan un paper cuando uno dice, oye, aquí está la correlación de Spearman, y dice, oye, pero ¿y cuándo dijo que sus datos eran normales? Y uno dice, oh, de veras se me olvidó, perdón. Ya pues, eso, perdón por estar en la hora. Gracias, profe.